Pensé que el amor era un refugio eterno. Hasta que el chirrido de los frenos me arrancó de esa ilusión. Mi jefe. El impecable José. Me miró con ojos de hielo mientras las sirenas aullaban. Y en ese momento supe que nuestro secreto no era amor, sino una cadena. 3 años fingiendo ser solo su asistente. Y un choque de coches bastó para que todo se desmoronara en una mentira pública que me dejó sangrando en el asfalto del olvido. El sol de Sevilla caía a plomo sobre el asfalto caliente de la Avenida de la Constitución. Ese mediodía de julio que olía a azahar quemado y a escapamentos. Yo. Adrián. 28 años y un maletín lleno de expedientes que pesaban más que mis dudas. Cruzaba la calle con la prisa de siempre. José me había mandado un mensaje seco: reúnete conmigo en el juzgado en 10 minutos. No llegues tarde. Como si yo alguna vez lo hubiera hecho. 3 años a su lado. 3 años midiendo cada paso para no tropezar con el borde invisible de su mundo perfecto. Me llamo Adrián López. Nací en un barrio obrero de Triana, donde las madres gritan flamenco por las ventanas y los padres vuelven a casa con las manos callosas de tanto remar, en el Guadalquivir. Estudié Derecho en la Universidad de Sevilla porque mi abuela decía que era el único camino para salir del barro. Pero acabé siendo asistente de un abogado que parecía tallado en mármol, José Ramírez. 35 años. Socio de un bufete en el corazón del casco antiguo, con una reputación que brillaba más que las cúpulas de la Giralda. Él era el tipo de hombre que entraba en una sala y el aire se ponía en tensión, como si el sol se detuviera para escucharlo. Yo, en cambio, era el que recogía los papeles caídos, el que preparaba el café exactamente a 75 grados, el que sonreía cuando él fruncía el ceño ante un cliente difícil. Nuestra historia no empezó con fuegos artificiales, sino con un roce accidental en la fotocopiadora del bufete. Una noche de diciembre cuando el resto del equipo ya se había ido a celebrar la Nochebuena. Sus dedos rozaron los míos al sacar una hoja. Y en ese instante, el mundo se redujo a un zumbido eléctrico. «Perdón», murmuró él. Pero sus ojos se detuvieron un segundo de más. Esa noche, bajo la lluvia fina que empañaba las farolas de la Alameda de Hércules, nos besamos por primera vez. ¿Fue torpe? ¿Urgente? Como si ambos supiéramos que era un error que no podíamos evitar. Esto no puede salir de aquí, dijo él después, abotonándose la camisa con manos temblorosas. Y yo asentí. Porque en Sevilla, en 2022, ser gay no era un escándalo. Pero ser gay y ambicioso como José sí lo era. Él tenía una familia de abogados tradicionales. Un padre que aún hablaba de la transición como si Franco estuviera ayer. Y una prometida falsa, Carmen, que servía de escudo en las cenas sociales. Al principio, fue emocionante, las miradas robadas en las reuniones, los mensajes codificados en los correos del trabajo, las escapadas a un piso alquilado en el Arenal donde el río amortiguaba nuestros gemidos. José era apasionado en la oscuridad. Sus manos firmes trazando mapas en mi piel como si yo fuera un caso que necesitaba resolver. Me contaba sus miedos en susurros. Como su madre lo había educado para ser un hombre de verdad. Como el bufete era su legado y no podía mancharlo con debilidades. Yo lo escuchaba, acunándolo, pensando que mi amor bastaría para romper esas cadenas invisibles. Pero pronto, la realidad se coló como el humo de un puro en una habitación cerrada. En el trabajo, yo era invisible, Adrián. ¿Trae el café? Adrián. Archiva esto.
Nunca un por favor. Nunca un toque casual que delatara lo que éramos. ¿Y en privado? Sus llamadas se volvieron esporádicas. Excusas sobre juicios y viajes. Es temporal. Me decía. Cuando sea socio pleno. Lo cambiaremos todo. Vivía en un apartamento diminuto en el barrio de San Bernardo. Con vistas a un patio interior donde las vecinas colgaban la ropa y chismorreaban sobre los vecinos. Mi familia era un eco lejano, mi hermana mayor. Casada con un mecánico en Madrid. Me enviaba mensajes de vez en cuando preguntando por qué no tenía novia. Estás en la flor de la vida. Adri. Decía. Yo reía. Pero por dentro se me clavaba como una espina. No les había dicho nada, en Triana. El orgullo era para las ferias. No para confesar que amabas a un hombre que te trataba como a un secreto sucio. José era mi mundo. Y por él. Tragaba el silencio como un veneno dulce. Ese mediodía. Mientras cruzaba la avenida. El teléfono vibró en mi bolsillo. Era él, date prisa. Carmen está aquí. Siempre Carmen. La rubia de sonrisa perfecta que posaba en sus brazos en las fotos de LinkedIn. Ella no era una amenaza real, sabía que era un arreglo. Pero cada mención era un recordatorio de mi lugar, el cajón de abajo. El que se cierra con llave. Aceleré el paso. El maletín golpeando contra mi muslo. Lleno no solo de documentos, sino de esas cartas que José me escribía en sus momentos de debilidad. Cartas a mano. Con su letra angulosa. Confesando que me necesitaba. Que sin mí se ahogaba en su propia frialdad. Las guardaba como talismanes. Releyéndolas en las noches solitarias cuando él cancelaba planes por una cena de negocios. El impacto fue como un trueno seco. Un Peugeot gris se saltó el semáforo en rojo. El conductor distraído con el móvil. Y el mundo se ralentizó. Sentí el capó contra mi cadera. El vuelo breve antes del asfalto. El maletín escapando de mis dedos como un pájaro herido. Rodé. El dolor explotando en mi rodilla. En mi hombro. Pero lo peor fue el crujido de las cartas al esparcirse por la calzada. Tinta roja contra el negro del betún. Gritos. Bocinas. El olor a goma quemada. Y entonces. Él, a José. Saliendo de su Mercedes aparcado al otro lado. El rostro pálido como la cal de las paredes sevillanas. Corrió hacia mí. Pero no como un amante. Sino como un jefe preocupado. Adrián. ¿Estás bien? Llama a una ambulancia. Mientras me incorporaba. Con la sangre goteando de un corte en la frente. Vi cómo sus ojos se desviaban a las cartas. Una de ellas. La más reciente. Ondeaba al viento, mi Adri. En esta ciudad de pasiones fingidas. Tú eres mi verdad. No me sueltes. Firmada con su inicial. J.R. El conductor del Peugeot balbuceaba disculpas. Pero José ya estaba allí. Pisoteando el papel con discreción. Su zapato negro manchado de rojo. ¿Recoge eso? Murmuró entre dientes. Su voz un filo helado. Yo lo miré. Aturdido. El dolor físico eclipsado por el que crecía en mi pecho. ¿Qué haces? Susurré. Él no respondió, solo me ayudó a levantarme. Su brazo rígido alrededor de mi cintura. Mientras los curiosos se arremolinaban como moscas en una feria. En la ambulancia.
El paramédico me cosió la ceja mientras José, sentado al otro lado, fingía revisar su teléfono. Fue un descuido, dijo al médico, como si explicara un error en un contrato. Yo quería gritarle, recordarle las noches en que me juraba lealtad. Pero el anestésico me adormecía la lengua. Cuando llegamos al Hospital Virgen del Rocío, él ya había llamado a su secretaria para reorganizar la agenda. Me dejó en la sala de espera con un mejórate pronto que sonó a despedida. ¿Solo entonces? Solo en esa cama fría con vistas a los olivos del patio. Las lágrimas vinieron. No por el accidente, sino por la certeza de que nuestro secreto, ese que me había atado 3 años, acababa de romperse. Y José, mi José, lo había pisado sin pestañear. Los días siguientes fueron un borrón de analgésicos y visitas médicas. Pero el verdadero veneno era el silencio de José. Ni un mensaje. Ni una llamada. Solo un ramo de flores anémicas entregado por mensajero, recupérate. Sin firma completa. Como si temiera que las enfermeras leyeran entre líneas. Yo yacía en mi apartamento. La rodilla vendada y el corazón en carne viva. Repasando cada momento como un fiscal obsesionado con un caso perdido. ¿Cómo habíamos llegado a esto? 3 años. Y de repente, un golpe de volante lo convertía todo en cenizas. Recordé nuestra primera cena oficial. En un restaurante escondido en el barrio de Santa Cruz, donde las paredes de cal blanca absorbían los secretos. José llegó con el traje impecable, pero los ojos enrojecidos por una discusión con su padre. Me dijo que era hora de sentar cabeza, de dejar las tonterías y casarme con Carmen. Confesó mientras partía un trozo de tortilla. Yo lo miré. El vino tinto reflejando la luz de las velas. ¿Y qué le dijiste? Él sonrió. Esa sonrisa torcida que me desarmaba. Que ya tenía mi vida resuelta. Contigo. Brindamos. Pero incluso entonces, sentí el peso de lo no dicho, su carrera. Su familia. La Sevilla que aún murmuraba juicios sobre los maricones en las tabernas del puerto. En el bufete. Yo era el engranaje perfecto. Preparaba sus alegatos con precisión quirúrgica. Anticipaba sus argumentos antes de que los formulara. Él me elogiaba en privado, eres indispensable, Adri. Pero en público, era distante. Un jefe exigente que me corregía delante de los clientes como si yo fuera un novato. Adrián. El artículo 109 del Código Penal. No el 119. Concéntrate. Cada corrección era un latigazo. Pero lo soportaba porque después, en el ascensor vacío, sus dedos rozaban los míos. Era nuestro lenguaje, toques fugaces. Miradas que decían aguanta. Que esto pasa. Pero el desgaste empezó a notarse. Carmen. Con su risa estudiada y sus vestidos de Zara que fingían lujo, se volvió una presencia constante. Tenemos una cena benéfica, me informaba José por email. Y yo organizaba todo, el traje, el coche, incluso el regalo para ella. Una vez, encontré una nota en su escritorio, cariño. Reserva mesa para 2 en el abanico. Besos. C. No era de ella, era el practicando. Para que sonara convincente. La arrugué en el puño.
sintiendo el papel como una traición. Esa noche, cuando vino a mi piso, lo confronté. Si tanto te gusta el teatro, ¿por qué no lo dejas? Él se tensó, su mandíbula cuadrada endureciéndose. No es teatro, Adri. Es supervivencia. Mi padre controla el bufete, si se entera. Me deshereda. ¿Y tú? Tú necesitas este trabajo. Sus palabras me golpearon como un mazazo. ¿Necesitaba? Sí. El salario pagaba mi alquiler. Mis deudas de la universidad. Pero era más, dependía de él. De ese hilo frágil que nos unía. La ciudad parecía conspirar contra mí. Sevilla. Con su calor sofocante y sus fiestas interminables. Era un recordatorio constante de lo que no podía tener. En la feria de abril. Vi parejas bailando sevillanas bajo las luces de colores. Hombres con mujeres en brazos. Y me imaginé a José y a mí. Libres. Girando al ritmo de las palmas. Pero él estaba allí. Con Carmen. Su mano en la cintura de ella como un ancla falsa. Yo me quedé en casa. Bebiendo cerveza sola frente al Guadalquivir. El agua negra reflejando mis dudas. De vuelta al trabajo. Cojeando con muletas. El bufete me recibió con sonrisas forzadas. Adrián. ¡Qué susto nos diste!, exclamó la secretaria. Pero sus ojos iban a José, que estaba en su despacho con la puerta entreabierta. Al teléfono. No me miró cuando entré. Siéntate, dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Hablamos de casos pendientes. De plazos. Como si el accidente no hubiera pasado. Solo cuando mencioné las cartas se esparcieron por la calle. José. Alguien podría haberlas visto. Su rostro se endureció. Nadie las vio. Recoge tus cosas y ve a casa. Tómate el resto de la semana. Fue su forma de decir, cállate. Y yo obedecí. Como siempre. Pero el silencio no duró. 2 días después. Mi hermana me llamó desde Madrid. Adri. ¿Has visto las noticias locales? Hay un vídeo viral de un accidente en la Constitución. Un tipo ayudando a su asistente. Y papeles volando. Mi estómago se hundió. Busqué en Google, accidente Sevilla, cartas de amor en la calle. El vídeo era granulado. Pero claro, yo en el suelo. José pisando el papel. Y la cámara enfocando lo suficiente para leer fragmentos. Los comentarios ardían, ¿romance en el bufete? Sevilla gay. El abogado estrella tiene secretos calientes. Mi teléfono explotó con notificaciones, amigos de la universidad. Excompañeros. Preguntando si era verdad. José me llamó esa noche. Su voz un susurro ronco. Ven al piso. Ahora. Conduje con la rodilla aún dolorida. El corazón latiendo como un tambor en Semana Santa. El arenal estaba desierto. Las farolas proyectando sombras largas sobre el río. Subí las escaleras. Y allí estaba él. Paseando como un león enjaulado. Un vaso de whisky en la mano. Esto es un desastre. Espetó sin preámbulos. ¿Quién grabó eso? ¿Por qué llevabas esas cartas contigo? Lo miré. Incrédulo. ¿Yo?
Tú las escribiste. José. Eran para mí. Él se pasó la mano por el pelo, desordenándolo por primera vez. No importa. Si sale a la luz. Se acabó. El bufete. Mi carrera. Mi padre ya me ha llamado. Dice que es un montaje. Que alguien quiere hundirme. Me senté en el sofá. El mismo donde habíamos hecho el amor tantas veces. Y sentí náuseas. ¿Un montaje? Esas son tus palabras. Tu letra. Él se arrodilló frente a mí. Sus ojos suplicantes por un instante. Adri. Por favor. Diles que es falso. Que las escribiste tú. Por venganza o lo que sea. Nadie te creerá a ti contra mí. El mundo se inclinó. 3 años de promesas. De eres mi todo. Reducidos a una súplica egoísta. No. Dije. Mi voz quebrada pero firme. No mentiré por ti. Ya lo he hecho demasiado. Se levantó. La máscara de frialdad volviendo. Entonces. Estás despedido. ¿Y si hablas? Te hundiré legalmente. Difamación. Lo que sea. Salió dando un portazo, dejando el eco de su traición en el aire. Esa noche. Solo en mi cama. El dolor en la rodilla era nada comparado con el vacío en el pecho. Lloré hasta que no quedó nada. El Guadalquivir rugiendo fuera como un testigo indiferente. Mañana sería otro día en Sevilla. Pero yo ya no era el mismo Adrián. El despido llegó por email al amanecer. Impersonal como un recibo de la luz, estimado Adrián. Por motivos de reestructuración. Tu contrato finaliza hoy. Te deseamos suerte. Ni una firma. Ni un adiós. Me vestí con lo primero que encontré, una camisa arrugada y pantalones que olían a hospital. Y salí a la calle. Sevilla despertaba con su bullicio habitual, vendedores de churros gritando en la puerta de la carne. Ciclistas zigzagueando entre turistas con mapas. Pero para mí. Todo era gris. Como si el sol se hubiera apagado. Caminé hasta el bufete en la calle Sierpes. Cojeando más por rabia que por dolor. La secretaria me vio llegar y palideció. Adrián. No es buen momento. La ignoré. Empujando la puerta del despacho de José. Él estaba allí. De pie junto a la ventana. Hablando por teléfono con ese tono autoritario que reservaba para jueces reacios. Sí. Padre. Es un malentendido. Lo tengo controlado. Colgó cuando me vio. Su rostro una máscara de profesionalismo. No deberías estar aquí. ¿Controlado? ¿Cómo controlas todo? José. ¿Cómo me controlaste a mí? Mi voz temblaba. Pero no me importaba. El despacho olía a su colonia. A papeles viejos y a mentiras acumuladas. Él se sentó. Entrelazando las manos como en un juicio. Siéntate. Adrián. Hablemos como adultos. Obedecí. Por hábito. Pero esta vez mis ojos no bajaban. 3 años. Dije. 3 años siendo tu sombra. Tu amante. Tu secreto. Te di todo, mi tiempo. Mi silencio. Mi corazón.
¿Y por qué? Por un pisotón en una carta. Él suspiró. Ese suspiro de hombre cansado que usaba para desarmar oposiciones. No lo entiendes. Esto no es personal. Es negocio. Mi padre fundó el bufete, si se entera de nosotros. Lo pierde todo. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Quieres que te arrastre conmigo al barro? Sus palabras eran lógicas. Frías como el mármol de la catedral. Pero dolían como ácido. ¿Al barro? Ese es mi barrio. José. Triana es barro. Orgullo. Supervivencia. Tú vienes de una casa con jardín en Nervión. Con criadas que te planchan las camisas. No sabes lo que es esconderse. Se levantó, rodeando el escritorio. Y por un momento pensé que me tocaría. Que el José de las noches volvería. Pero solo puso una mano en mi hombro. Paternal. Distante. Te ayudaré. Una carta de recomendación. Dinero para el mes. Pero firma esto. Sacó un papel de un cajón, un acuerdo de confidencialidad. Con cláusulas que me ataban la lengua por 1000 euros. Lo leí. Las letras borrosas por las lágrimas contenidas. No. Dije de nuevo. Rasgándolo en dos. No firmaré tu silencio. Quiero la verdad. Salió de mí como un río desbordado. Le conté todo, las noches en que cancelaba por Carmen. Las veces que me corregía delante de todos para mantener la distancia. Las cartas que guardaba como reliquias mientras él fingía olvido. ¿Me usaste? José. Me hiciste creer que eras mío. Pero solo era conveniente. Él escuchaba. Inmóvil. Pero vi el tic en su mandíbula. El signo de que mis palabras calaban. Estás exagerando. Murmuró. Era mutuo. Tú también te beneficiabas. ¿Beneficiaba? El salario. Sí, pero el amor no se mide en nóminas. Cuando salí del bufete. La calle me recibió con un calor que quemaba la piel. Me senté en un banco de la Plaza del Salvador. Rodeado de palomas y guitarristas callejeros. Y llamé a mi hermana. Necesito hablar. Dije. Y le conté todo. Las palabras saliendo en tropel como confesiones en un confesionario. Ella lloró conmigo. Hermano. ¿Por qué no me dijiste antes? Ven a Madrid. Aquí te quieren tal como eres. Pero Sevilla era mi raíz. Mi herida abierta. No podía huir. Los rumores se extendieron como el fuego en un campo de romero. Amigos del barrio me mandaban mensajes. ¿Es verdad lo del abogado? Cuéntanos. La prensa local olfateó la carnada. Un artículo en ABC Sevilla tituló Escándalo en bufete. ¿Amor prohibido o montaje? José contraatacó con un comunicado. Las cartas son falsas. Un intento de extorsión por un exempleado descontento. Exempleado. ¿Descontento? Me reí. Amargo. Mientras leía en mi sofá. Una cerveza tibia en la mano. La Vica CHAM había sido mi vida esos 3 años, la humillación sutil. El amor a medias. El sacrificio silencioso. Cada mañana. Al mirarme en el espejo. Veía un hombre más delgado. Ojos hundidos por noches de insomnio. José me pedía discreción. Y yo la daba.
callando cuando él coqueteaba con clientes para cerrar tratos. Ignorando las miradas de compasión de la secretaria que lo sabía todo. Por él. Me decía. Por nosotros. Pero el nosotros se deshilachaba. Hilo a hilo. Hasta que el accidente lo cortó de un tajo. Una semana después. Me encontré con un viejo amigo de la universidad. Pablo. En un bar de la Alameda. Él era activista en una asociación LGTB local. Con piercings en la oreja y una sonrisa que desafiaba al mundo. Adri. Esto es tu oportunidad. Dijo mientras compartíamos tapas de jamón. No dejes que te pisoteen. Denuncia. Al. Sevilla ha cambiado, hay orgullo en las calles. Hablamos hasta la medianoche. Su pasión avivando la mía. Por primera vez. Sentí que no estaba solo. Pero José no se rendía. Me envió un sobre con el acuerdo roto y una nota, piénsalo. Por los viejos tiempos. Los viejos tiempos, recuerdos que ahora ardían como brasas. Decidí no responder. En cambio, empecé a buscar trabajo. Cojeando a entrevistas en despachos menores. Donde mi experiencia brillaba pero mis ojos traicionaban el dolor. Rechazos amables, eres cualificado. Pero. Oímos rumores. El estigma. Siempre acechando como una sombra en las callejuelas. Noches enteras las pasaba en el balcón. Fumando un cigarro tras otro. Mirando como el Guadalquivir arrastraba hojas secas hacia el mar. Pensaba en mi abuela. Que me había enseñado a bailar sevillanas con un pañuelo. Diciéndome la vida es ritmo. Mijo. No te pares. Pero yo me había parado. Atado a un hombre que bailaba solo para la galería. El DNN crecía. Una presión en el pecho que me robaba el aliento. Soñaba con el accidente, las cartas volando como pájaros heridos. José pisándolas. Y yo gritando sin voz. Despertaba sudado. El corazón galopando. Sabía que algo tenía que romperse. Pero no imaginaba cuán profundo sería el corte. El turning point llegó un viernes de finales de julio. Cuando el calor de Sevilla se volvía insoportable. Un horno que cocía los secretos al descubierto. Estaba en una entrevista en un pequeño bufete cerca de la Macarena. Respondiendo preguntas sobre mi experiencia. Cuando mi teléfono vibró sin parar. Mensajes de Pablo, mira la tele. Canal Sur. Corrí a un bar cercano. El camarero sirviéndome un café mientras el plasma escupía las noticias. Allí estaba, José. En una rueda de prensa improvisada frente al bufete. Flanqueado por su padre. Un patriarca de traje gris con bigote canoso. Es una calumnia. Declaraba José. Su voz firme como en un alegato. Esas cartas son un fraude. Probablemente generadas por IA o escritas por el demandado para dañar mi reputación. Exijo que se investigue. El cámara enfocó a un periodista del fondo, ¿y su relación con el asistente? ¿Hay algo más? José vaciló un milisegundo. Pero su padre intervino, mi hijo está prometido. Esto es un ataque a nuestra familia. Prometido. La palabra me golpeó como el capó del Peugeot. Salí del bar tambaleándome. El café derramándose en mi mano. Y caminé sin rumbo hasta el puente de Triana. Donde el viento del río me azotaba la cara. Lágrimas calientes rodaban. Mezclándose con el sudor. Toqué fondo allí. Sentado en el pretil.
las barandillas oxidadas bajo mis palmas. Mirando cómo el agua se llevaba mis ilusiones. El dolor fue una ola, primero el ardor en el pecho. Luego el vacío. Un hueco que absorbía todo. No grité, no pude. Solo me quedé allí. Inmóvil. Mientras los turistas pasaban con helados en la mano. Ajenos a mi derrumbe. Pensé en acabar con todo. Un salto breve al olvido. Pero la voz de mi abuela susurró, levántate. Adri. El río no borra las deudas. Llamé a Pablo. Mi voz un hilo. Necesito ayuda. Él vino en taxi. Me abrazó sin palabras. Y me llevó a su piso en el centro. Un caos de pósters de Pride y libros de teoría queer. Allí. Entre tazas de té y pañuelos. Lo solté todo. Pablo escuchaba. Sus ojos fieros. Esto no es solo tuyo. Adri. Es sistémico. Tipos como él usan el armario para trepar. Y nosotros pagamos el precio. Hablamos hasta el alba. Y por primera vez. El secreto no pesaba solo en mí. Pero el telit duró días, no comía. No dormía. Solo veía repeticiones del vídeo en mi mente. El pie de José aplastando mi corazón. La noticia explotó en redes, abogado Sevilla gay trending en Twitter. Memes crueles de José con arcoíris falsos. Apoyo de colectivos LGTB que me contactaban sin conocerme. Si quieres hablar. Estamos aquí. José intentó contactarme, llamadas ignoradas. Emails borrados. Finalmente. Un mensaje de voz, Adri. Por Dios. Responde. Mi padre amenaza con desheredarme. Ayúdame. ¿Ayudarlo? La ira brotó. Caliente y nueva. Disipando el namnis. Borré el mensaje. Bloqueándolo. Era hora de romper el silencio. Decidí hablar. Pablo me conectó con una periodista del Correo de Andalucía. Una mujer de Triana como yo. Con acento cantarín y ojos que no dejaban pasar mentiras. Nos reunimos en un café discreto en la Plaza de España. Bajo los azulejos que narraban conquistas antiguas. Cuéntamelo todo. Dijo. Grabadora en mano. Y lo hice, desde el primer beso hasta el pisotón. Las cartas como prueba había guardado copias en mi piso. Ella escuchaba. Asintiendo. Y al final, esto va a doler. Adri. Pero sanarás. El artículo salió el lunes, El secreto del bufete, 3 años de amor oculto y traición. Mi foto. Anónima al principio. Pero con detalles que gritaban verdad. Las cartas reproducidas. Borrosas pero legibles. Sevilla estalló, manifestaciones espontáneas frente al bufete. Con banderas arcoíris y cánticos del amor sin cadenas. Mi teléfono no paraba, apoyo de desconocidos. Odio de trolls. Y mi hermana, orgulloso de ti. Hermano. Pero el dolor no se fue, se transformó en una herida abierta. Sangrante. Caminaba por las calles. Y cada mirada era un juicio, compasión. Curiosidad. Desprecio. En Triana. Mi barrio. Las vecinas me abrazaban, mijo. Aquí no hay secretos que valgan. Pero en Nervión. El mundo de José. Era un paria. Una noche. Solo en mi balcón.
El Guadalquivir susurrando mentiras. Toqué fondo de nuevo. ¿Valía la pena? El silencio había sido cómodo, la verdad. Un abismo. José me encontró allí. 2 días después. Golpeó la puerta a medianoche. Su traje desaliñado. Barba de 3 días. Déjame entrar. Suplicó. Abrí. No por piedad, sino por curiosidad malsana. Entró. Oliendo a whisky y derrota. Se acabó. Dijo. Desplomándose en el sofá. Mi padre me echó. El bufete. Clientes huyendo. Carmen rompió el compromiso. Dice que soy un mentiroso. Lo miré. El hombre que una vez fue mi todo ahora un cascarón. Lo mereces. Dije. Sin veneno. Solo verdad. Me pediste que mintiera por ti. Ahora vive con eso. Se levantó. Ojos rojos. Te amé. Adri. De verdad. Pero el miedo. El miedo no excusa la cobardía. Corté. Él se acercó. Intentando un abrazo. Pero me aparté. Vete. Salió. La puerta cerrándose como un veredicto final. Me quedé allí. Temblando. El vacío llenándose de algo nuevo, libertad. Amarga pero mía. El clímax no fue un estallido de gritos o escenas dramáticas de película. Fue un susurro en una sala de tribunal. El tipo de momento que Sevilla guarda en sus callejuelas eternas. Semanas después del artículo. José demandó al periódico por difamación. Citándome como testigo. No pude negarme, era mi verdad la que estaba en juego. El juicio se celebró en el Palacio de Justicia. Un edificio neoclásico que olía a cera y a historia. Donde los fantasmas de inquisidores pasados parecían acechar en las molduras. Entré cojeando, la rodilla aún protestaba. Flanqueado por Pablo y un abogado pro bono de la asociación. La sala estaba llena, periodistas. Activistas. Curiosos del barrio. José estaba al otro lado. Su padre a su lado. Ambos en trajes oscuros como noches sin estrellas. Cuando juré decir la verdad. Mis ojos se encontraron con los suyos. Los de él. Hundidos. Suplicantes. Los míos. Firmes por primera vez. El juez. Un hombre mayor con gafas de montura fina. Me pidió relatar los hechos. Hablé despacio. Mi voz ganando fuerza con cada palabra. Trabajé 3 años para el señor Ramírez. No solo como asistente, sino como su pareja. Esas cartas son suyas, las escribió en noches de insomnio. Confesando un amor que no podía mostrar. Mostré las copias. La tinta roja como sangre seca. La sala murmuró, flashes de cámaras iluminaron el aire. El abogado de José contraatacó, señor López. ¿No podría ser un engaño? Usted dependía económicamente de mi cliente. Asentí. Sí. Dependía. Pero el amor no se forja con cheques. Se forja con promesas rotas. Miré a José directamente. Dime que no me amaste. Silencio. El juez carraspeó. Pero el daño estaba hecho. José bajó la vista. Su padre apretando el puño. En el receso.
Pablo me abrazó en el pasillo. ¿Lo hiciste? Cabrón. Pero el clímax vino después. En el pasillo trasero. Donde José me acorraló. ¿Por qué? ¿Adri? Podríamos haberlo resuelto en privado. Su voz era un hilo. El hombre de hielo derritiéndose. Porque merezco ser visto. Dije. No como tu secreto. Sino como yo. Él extendió la mano. Pero la retiré. Adiós. José. No fue ruidoso, fue definitivo. Un corte limpio que liberó la presión acumulada. El juez falló a favor del periódico, pruebas irrefutables de veracidad. José perdió el caso. Y con él. Los últimos jirones de su armadura. Salió del tribunal cabizbajo. Su padre dándole la espalda en el atrio. Yo. En cambio. Salí a la luz de Sevilla. El sol bañándome como una bendición. Activistas me esperaban con abrazos y cánticos, por primera vez. No me escondí. Pero el clímax no termina en victoria, deja cicatrices. Esa noche. En una fiesta improvisada en el local LGTB de la Alameda. Bailé sevillanas con Pablo. Pero mi mente vagaba a José. ¿Qué haría él ahora? ¿Se rompería? ¿O reconstruiría su máscara? Bebí demasiado. Y en un rincón oscuro. Confesé a un desconocido, lo amé tanto que me perdí. Él sonrió, ahora encuéntrate. El día siguiente. Encontré trabajo en un bufete pequeño. Enfocado en derechos LGTB. Bienvenido. Adrián. Dijo la jefa. Una lesbiana de 50 con tatuajes de rosas. Era modesto. Pero mío, no sombras. Solo luz. Empecé a terapia. Sesiones en un centro del barrio donde hablábamos de traumas heredados. De la homofobia sutil que Sevilla aún susurra en las cofradías. José reapareció en sueños, su risa en el arenal. Su cuerpo contra el mío. Pero al despertar. El dolor era manejable. Como una rodilla que duele antes de la lluvia. Caminaba por Triana. Comprando naranjas en el mercado. Charlando con vecinas que ahora me trataban como a un hijo pródigo. Eres valiente. ¿Mijo? ¿Decían? Mi hermana vino de visita. Y por primera vez. Le presenté a Pablo no como amigo. Sino como familia elegida. Sin embargo. El clímax reverberaba, en las noticias. José vendiendo el piso del Arenal. Mudándose a Madrid para empezar de cero. Rumores de depresión. De alcohol. No sentí júbilo. Solo una tristeza limpia. Como lluvia después de sequía. Había dicho lo no dicho. Rechazado el sacrificio eterno. Ahora. Era libre para equivocarme solo. La sanación no llega en paquetes envueltos, se filtra como el agua del Guadalquivir en las grietas de la piedra. Lenta y persistente. Meses después del juicio. Sevilla se enfrió con los primeros vientos del otoño. Trayendo la feria del caballo y promesas de renacer. Yo había mudado a un piso más grande en San Bernardo. Con balcón al río y paredes pintadas de azul andaluz. El trabajo fluía, casos de discriminación. Parejas luchando por derechos que José nunca me dio. Cada victoria era un bálsamo. Un recordatorio de que el dolor forja. No destruye. José pagó su precio. No con cárcel. Sino con el peso de la OIHN.
Oí que dejó el derecho, abriendo una librería modesta en el casco antiguo, vendiendo novelas de amor prohibido que nadie compraba. Su padre lo desheredó formalmente. Un escándalo en Nervión que duró 2 cenas. Carmen se casó con un banquero, borrándolo de su Instagram como un filtro equivocado. Él intentaba contactarme una vez. Un email anónimo, siento todo. Merecías más. Lo leí. Lloré una lágrima. Y lo borré. No era perdón, era cierre. Yo no gané grande, no mansiones. No aplausos eternos. Solo la vida correcta. Salía con amigos. Besos casuales en bares de la Alameda que no exigían promesas. Pablo y yo exploramos algo tierno. Manos entrelazadas en procesiones de la Virgen de la Esperanza. Pero sin prisas. Mi familia lo supo todo en una cena en Triana, mi madre lloró, abrazándome fuerte. Mi niño. Siempre fuiste luz. Mi padre. Callado como siempre. Solo dijo, orgullo. Hijo. Sevilla. Con su mezcla de fe y fiesta. Lo aceptó, las miradas ya no quemaban. Pero la curación tenía sombras. Noches en que el accidente volvía. El chirrido de frenos como un eco. Terapia me enseñó a nombrarlo, trauma. No vergüenza. Caminaba por la avenida de la Constitución. El sitio del choque marcado ahora por un florero improvisado de vecinos. Y en vez de huir, me detenía. Aquí morí un poco. Pensaba. Y renací. El final no es un lazo, es un eco. Una mañana de diciembre. Bajo la lluvia fina que lava las cúpulas de la Giralda. Vi a José en el puente de Triana. Solo. Con un paraguas roto. Mirando el río como si buscara respuestas. Nuestros ojos se cruzaron, él sonrió. ¿Triste? Y yo asentí. No palabras. Solo reconocimiento, ambos heridos. Ambos vivos. Ahora. En mi balcón. Con una guitarra prestada. Toco bulerías suaves. El dedo índice aún sensible en la rodilla. ¿Fue amor o lección? ¿Traición o liberación? Sevilla no juzga, solo fluye. ¿Y yo? Finalmente. Fluyo con ella. ¿Y tú? Lector. ¿Qué harías con un secreto que quema? ¿Lo guardas? ¿O lo dejas arder?